Hola a todos y bienvenidos nuevamente a The Winterland Incident, una creación de Files of Fear. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. La historia inicia con Wintervalls Entertainment, una compañía fundada por Freddie Burton y Walter Graves. Lo que parecía un proyecto enfocado en el entretenimiento familiar, pronto comienza a mostrar señales inquietantes. Freddie, descrito como una persona bondadosa, carismática y visionaria, muere en circunstancias nunca aclaradas, dejando a Walter como figura central de la empresa. Se crea Wendy's Waffles, el primer local oficial de la compañía, junto al animatrónico Polar Po. Sin embargo, con el paso del tiempo, comienzan a surgir fallas, comportamientos anómalos y registros alterados que sugieren que algo más habita dentro del traje. Poco después, aparece un material clave, en memoria de Freddie Burton. En este video se revela que, tras la muerte de Freddie, la compañía decidió construir su nuevo establecimiento exactamente sobre el terreno donde se encontraba su casa. Ese lugar se convertiría en el nuevo parque de diversiones, dando origen a lo que más tarde conoceríamos como Winter Wonderland. Con el paso del tiempo, comienzan a producirse desapariciones y asesinatos vinculados al parque. El caso más impactante es el de Elena Mandela. Las grabaciones oficiales intentan cerrar el caso, pero los registros y fallas técnicas revelan inconsistencias graves. El sistema de identificación criminal expone algo aún más perturbador. El animatrónico Polar Po reacciona a ciertos estímulos, voces, imágenes y sonidos, como si reconociera a sus víctimas. Todo indica que varias personas fueron asesinadas en el mismo lugar, y que sus muertes quedaron ligadas al animatrónico. Durante la reubicación hacia Winter Wonderland, se descubre que dentro del traje había restos humanos ocultos, confirmando que no se trataba de simples fallas mecánicas, sino de crímenes encubiertos durante años. Más adelante, al corte del discurso de Michael, añade una carga emocional definitiva. Michael, hermano de Elena, rechaza la versión oficial y deja claro que alguien sigue libre. Su mensaje deja en evidencia que la tragedia no fue un accidente, sino el resultado de una acción deliberada. Así, The Winterland Incident deja de ser solo una historia sobre un parque maldito y se transforma en el relato de una cadena de crímenes, mentiras y encubrimientos, donde el pasado nunca fue enterrado, solo cubierto. Una vez dicho todo esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se llama La Casa del Conejo y comienza el 1 de diciembre de 1979, el día del cumpleaños de Dustin, y el mismo año en que se reporta el asesinato de Elena Mandela. We should hang out more. Yeah, sure. See you later, Dustin. See you later, Helena. Aquí presenciamos el momento exacto en que Elena se retira del parque, poco antes de que su vida llegue a un final trágico. Mientras tanto, los animatrónicos inician su espectáculo para el cumpleaños, creando un contraste inquietante entre la celebración y lo que está a punto de ocurrir. El episodio se divide en distintas secciones, y la primera de ellas lleva por nombre el CD de Oliver. En esta parte escuchamos la voz de Walter Graves, uno de los fundadores de Wintervalls Entertainment, quien presenta con entusiasmo su visión, un parque lleno de colores, personajes y alegría, pensado para los niños.
Es aquí donde se menciona por primera vez la creación de Winter Wonderland, presentado como un proyecto soñado, casi ideal. Sin embargo, con todo lo que ya sabemos, sus palabras adquieren un tono inquietante. La escena cambia al 22 de enero de 2010, donde se presenta una carta enviada por Oliver Graves a Nathaniel Ford. En ella, Oliver explica que, aunque muchos creen que Winterbolts Entertainment fue fundada en los años 80 por William Sterling, esta versión es incorrecta. En realidad, la empresa fue creada en 1969 por su tío, Walter Graves. Luego, se muestra a Oliver inspeccionando una habitación llena de objetos antiguos pertenecientes a Winterbolts Entertainment. Él explica que algunos de estos artefactos no funcionan como deberían, reaccionan a estímulos que no tendrían que percibir y parecen tener un comportamiento casi consciente. Estos hallazgos podrían estar directamente relacionados con la investigación de Nathaniel sobre el virus Rodentia, sugiriendo que los orígenes de todo son mucho más antiguos y oscuros de lo que se creía. Entre los objetos que menciona se encuentran una radio de 1956, un peluche de Polar Pop de 1974, una consola de 1979 y cintas antiguas con el logo de Winterbolts, algunas de ellas alteradas. Oliver deja claro que irá mostrando cada uno de estos objetos, comenzando por la radio, y advierte que lo que escuchará no ha sido manipulado. Luego se muestra el peluche de Polar Pop, donde se señala que su caja musical presenta un comportamiento extraño. Después, aparece una consola de videojuegos. Oliver aclara que solo transfirió la imagen al computador, sin modificar ni copiar el código. Al comenzar a jugar, todo parece normal, hasta que el audio cambia repentinamente y aparecen imágenes inquietantes.
Please calm down. It's just a prank call, Mom. Mom, please. Mom, please. Queda claro que la llamada no fue hecha por Elena, sino por el asesino, probablemente con la intención de provocar o manipular. Pasamos entonces a la segunda parte, titulada Aprendiendo Colores, una producción de aparente carácter educativo, escrita y dirigida por Nancy Mandela. En ella vemos una coneja pintando una hoja con distintos colores, asociando cada uno a elementos de la vida cotidiana. Todo parece inocente al inicio, hasta que el tono cambia bruscamente cuando aparece el color rojo, el cual se relaciona directamente con la muerte de Elena Mandela. Más adelante, se muestra a dos personajes buscando a la coneja, ya que ha desaparecido. Sin embargo, cuando se sugiere que el responsable podría ser el zorro antagonista, la escena se interrumpe abruptamente por una alerta de tormenta de nieve. Estará presente del 9 al 14 de diciembre de 1979, en el norte de Minnesota. Lo más extraño aún es lo que se muestra después. From December 9th through December 14th. Con esta escena queda claro que Elena fue asesinada porque vio algo que no debía. Lo que sea que descubrió lo convirtió en una amenaza, y por eso fue silenciada. Avanzamos entonces a la parte 3, llamada Departamento de Entidades de los Estados Unidos, Entidad 242. Inicia presentando a la Entidad 242, llamada Ragata la Coneja, calificada como objeto embrujado por el especialista Jonathan Daniels. Se explica que la entidad es un traje de mascota compuesto por fibra y plástico, y que en su interior contiene un cuerpo sin identificar. Fue hallada en los restos de un centro de entretenimiento, en Langside, Minnesota, abandonado tras los eventos de 1980. Los informes indican que la entidad habría sido responsable de varias muertes relacionadas con el incidente Winterland. Durante las pruebas, se expone a distintos sujetos a su presencia. Con un niño muestra afinidad. Con una mujer adulta no presenta reacción, y con un hombre adulto ocurre algo alarmante, ya que éste termina quitándose la vida tras un periodo de exposición. Los investigadores concluyen que la entidad posee algún tipo de influencia mental, posiblemente a través de alucinaciones. Debido al peligro que representa, se cancelan más pruebas y el caso es cerrado. Su reacción hostil ante un hombre adulto parece indicar que lo confunde con su verdadero asesino, alguien cuya apariencia ya no recuerda con precisión, pero cuyo acto permanece grabado en su memoria. Luego llegamos a la parte 4, llamada Walter's Winter Wonderland. Aparece entonces un artículo que intenta vender una imagen perfecta del parque, ignorando por completo los hechos que ya comenzaban a rodearlo. Luego se muestra una fuerte discusión entre Walter y Freddy. Freddy intenta frenar el proyecto, advirtiendo que avanzar tan rápido es peligroso y que ya cometieron errores en el pasado. Walter, en cambio, se niega a detenerse. Está obsesionado con seguir creciendo y rechaza la idea de conformarse con lo que ya tienen. La discusión termina con Freddy marchándose, dejando en claro una ruptura definitiva entre ambos.
Poco después, Walter llama a Ethan, dejando entrever que continuará con el plan, incluso sin su socio. Luego aparece un registro de Freddy Burton, donde habla de la expansión de la empresa y los distintos locales que han abierto. Aunque intenta mostrarse orgulloso, deja ver un claro conflicto con Walter, especialmente por la idea de seguir creciendo sin límites y abrir un parque temático. Freddy expresa dudas, recuerda errores del pasado y deja claro que no quiere repetirlos, mientras que Walter insiste en avanzar sin importar las consecuencias. La discusión escala y Freddy parece sentirse acorralado, incómodo y cada vez más inseguro. De pronto, la grabación se vuelve caótica, su voz se distorsiona, entra en pánico y se escuchan ruidos extraños, como si algo estuviera ocurriendo fuera de cámara. What's that smell? Damn it! No. Oh, no. No, God! Este registro confirma que algo salió terriblemente mal esa noche, aunque no se muestre nada explícito de lo ocurrido. Acto seguido, el video muestra el arranque de un sistema de entrenamiento de Walter's Winter Wonderland. Se trata de una cinta de orientación dirigida a los nuevos empleados del parque, donde se explican los distintos roles, seguridad, mantenimiento, técnicos y artistas de los personajes. El mensaje insiste en mantener el orden, seguir las reglas y evitar zonas restringidas, dejando claro que cualquier falla debe ser reportada de inmediato. Luego aparece Harvey Pierce, el gerente del lugar, quien da la bienvenida oficial y recalca que todo debe funcionar sin errores. Luego, Harvey accede al sistema interno de Wintervalls Entertainment y comienza a revisar registros del personal. Trevor McNeil. Delete. Daniel Pritchard. Weird guy. Cuando intenta borrar uno de estos registros, el sistema falla. Michael. Right, he was a backup. That suit never fit right. Okay. Sorry, buddy. What the hell? Luego se presenta un anuncio informativo de Winter's Wonderland, donde se explica la estructura completa del parque. Se detalla que está compuesto por 5 zonas temáticas: Naturland, Toyland, Snowland, Festland y Cartoonland, además de 3 áreas principales: la entrada, la calle central y el complejo hotelero con estación de tren. También se revela que el parque está organizado en 7 niveles, desde las áreas públicas para visitantes, como atracciones y restaurantes, hasta zonas exclusivas para el personal, estacionamientos, túneles internos y el centro de operaciones donde se toman todas las decisiones importantes. Finalmente, se menciona la existencia de los Down Rooms, enormes áreas subterráneas destinadas al almacenamiento, mantenimiento y manejo de equipos y disfraces. También se menciona el campo de juego y la oficina, aunque no se entra en detalle. Luego se presenta Windwatch, un reloj entregado a los empleados para comunicarse, recibir tareas y orientarse dentro del parque. Sin embargo, la presentación se corta abruptamente y pasa a un archivo técnico del departamento mecánico. Se muestra una conversación entre técnicos mientras ajustan a uno de los animatrónicos. Discuten problemas con la sincronización de movimientos y expresiones, y aunque intentan minimizarlo, queda claro que el personaje aún no está listo. Harold interviene molesto, exigiendo que todo esté preparado cuanto antes, ya que otros animatrónicos ya fueron enviados al parque y algunas sucursales incluso han cerrado temporalmente. La presión aumenta cuando se menciona que, si el robot no queda listo pronto, la atracción Polar Friends no podrá abrir. Boss, chill. We got this.
Bruno will do the lip sync test in 10 minutes. We'll install the cosmetics after that. And it's done. Yes, boss. And Luego aparece una entrevista con Harold, quien habla del equipo técnico y menciona a Walter como la figura que mantiene todo en pie. Sin embargo, cuando está a punto de decir algo más sobre él, se detiene de golpe y exige que corten la grabación, dejando claro que hay cosas sobre Walter que no deben decirse públicamente. Se avanza entonces a la parte 5, llamado Departamento de Policía de Langside. Se registra un interrogatorio relacionado con la desaparición de Elena. Nancy expresa su preocupación, señalando que no es la primera niña que desaparece, y cuestiona la versión oficial, pero la policía minimiza el caso, atribuyéndolo a la tormenta y a problemas familiares. Más adelante, Walter es interrogado. Afirma que estuvo en el parque durante el cumpleaños de su hijo y que se retiró alrededor de las 10 de la noche. Sin embargo, las cámaras muestran que alguien disfrazado salió del parque justo después de que Elena se fuera. Walter desvía la responsabilidad hacia Anthony Kansas, el actor del traje, y niega haber llamado a Nancy esa noche. Cuando la presión aumenta, Walter se muestra alterado y exige terminar el interrogatorio, recordándole al oficial quién financia realmente el departamento. La escena deja claro que la investigación está siendo manipulada desde dentro, y está claro que Walter oculta algo. Acto seguido, conocemos al detective Ryan Goober, quien investiga desapariciones infantiles relacionadas con Walter's Winter Wonderland. En total, se mencionan 76 niños desaparecidos y 13 cuerpos encontrados, todos conectados a un mismo lugar, el bosque de St. Christopher, ubicado más allá del parque. A través de dibujos, fotografías y testimonios, el detective descubre que los niños siempre representan el mismo paisaje y la misma figura, lo que sugiere que todos vieron lo mismo antes de desaparecer. A pesar de las pruebas, se le ordena no investigar más, ni involucrar a Walter Graves, dejando en claro que alguien con poder está encubriendo todo. La escena culmina cuando el detective analiza una imagen, inquietándose por la figura detrás del niño. Victim 6, Billy Carter, 9. Disposable camera photo. Developed yesterday. That's not inside the park. That's the entrance to the Trail St. Thristiverse. Meaning, he wasn't at the park at all. But above everything else, one question keeps clawing at me. Who is that mascot? I mean, that's clearly Windy Winterballs, but that's not the one. What? Hold on. No. Hold on. Se avanza entonces a la parte 7, ya que no hay una parte 6, llamada USED, Entidad 812. La entidad es denominada como Conejo de Pascua, calificado como objeto embrujado, y visto también por Jonathan Daniels. Es descrita como una entidad que contiene un cuerpo sin vida, y que, desde su llegada, mostró comportamientos erráticos y violentos. Durante las pruebas iniciales, se le somete a un test de prueba visual para medir su nivel de conciencia. En estas pruebas, la entidad no reacciona ante imágenes comunes, como rostros o elementos del parque. Sin embargo, responde de forma agresiva ante la imagen de una persona desaparecida, lo que sugiere un vínculo emocional o traumático. Poco después, la entidad logra escapar de su celda y se dirige directamente hacia la de Ragata, la entidad 242. Durante su huida, deja múltiples víctimas y provoca la muerte de personal de seguridad e investigadores, antes de ser finalmente neutralizada. El registro deja claro que estas entidades no solo reaccionan, sino que recuerdan. En el registro, se destaca que la entidad 812 se mueve más rápido de lo que se esperaba. Okay, you fuck. I've had enough.
Come out and face me already! That's right, I'm talking to you! Come on! Oh, you're scared? Oh yeah, come on! Come to Daddy! Luego se presenta el informe de la entidad 812, que había sido trasladada a una nueva instalación, tras causar múltiples bajas. Se confirma que solo reaccionó ante la imagen de una persona desaparecida llamada Beatriz, al igual que otras entidades previamente estudiadas, lo que refuerza la conexión entre todas ellas. Durante la prueba de interacción, la entidad demuestra conciencia, memoria y emociones. Reconoce nombres de otras víctimas y acusa a los investigadores de haberlas usado como experimentos. Who exactly is the devil? Nicholas, Lena, Robert, Wanda, Tracy, Eric, Emily, Tiffany, Ethan, Amanda, Annabelle. Hold on. Who are these people? What are you talking about? You are experimenting on these people every day. You don't even know who they are. You don't even realize the role you're playing. We aren't playing any roles here, 812. We're not your enemy. Afirma que todo forma parte de un plan mayor y menciona repetidamente a una figura a la que llama el Hombre de Nieve, señalándolo como el verdadero responsable. La entrevista se vuelve inestable cuando la entidad expresa odio, miedo y deseo de venganza, describiendo el miedo como algo absoluto e inevitable. Ante la escalada de hostilidad, la sala es evacuada de inmediato. I can't help you if I don't know what I'm looking for. You brought us here. Posted, tested, recorded. You wanted to measure fear. Well, congratulations. You believe in it. I don't want understanding. I don't want peace. I want the world to end screaming. Just like we did. I'll make them fear me like my siblings feared. Oh? What kind of fear exactly? You think fear is screaming in the dark. You think fear is a monster under the bed. You're wrong. Fear is waiting to die and realizing no one's coming. Fear is the door closing behind you. Fear is when you can't sleep anymore because you know it won't matter. Fear is me. I am fear. Now. Tras el test de interacción, la entidad 812 logra escapar de su celda y huye del complejo, dirigiéndose directamente hacia Montana. A pesar de ser detectada por cámaras de seguridad, su velocidad es tan alta que apenas puede registrarse, recorriendo la distancia en solo 43 minutos, algo imposible para cualquier ser humano o vehículo conocido. Poco después, la entidad es localizada dentro de la celda de Ragata, la entidad 242, abrazándola, como si buscara protección o reconocimiento. Al final, ambas entidades son trasladadas nuevamente a la instalación de Texas, para continuar con los estudios. Luego, se muestra un último diálogo entre el doctor y la entidad 812. Durante la conversación, deja claro que la entidad no actúa por maldad, sino por dolor. Reconoce que fue tratada como un experimento y que su sufrimiento es consecuencia directa de lo que le hicieron. I love this song. I think you're in pain. And I think this will only make it worse. La escena culmina cuando el doctor abre el traje y se revela que dentro se encuentra Michael Mandela. Avanzamos entonces a la parte 8,
llamada Metraje de Michael. La historia avanza con un noticiero que informa sobre un violento incidente ocurrido en la escuela secundaria de Langside. Michael Mandela, de 17 años, es arrestado tras agredir a otro estudiante, lo que genera preocupación por su salud mental y por señales de alerta que, según se indica, fueron ignoradas durante mucho tiempo. A través de distintos testimonios, se revela que Michael no era una persona violenta, sino alguien emocionalmente inestable tras la muerte de su hermano menor, llamado Nick. Su amigo explica que el ataque fue el resultado de una acumulación de dolor, culpa y presión emocional. También se menciona que otra estudiante, Beatriz, sufría acoso constante y que Michael intentó protegerla, lo que terminó detonando el incidente. El segmento deja claro que la agresión no fue un acto aislado, sino la consecuencia de un trauma profundo, negligencia institucional y una pérdida que nunca logró superar, mientras Michael es enviado a evaluación psiquiátrica y la verdad permanece incompleta. La escena cambia entonces a una sesión entre Michael y la doctora Scarlett, quien intenta comprender qué lo llevó al colapso que terminó en violencia. Poco a poco, Michael revela que Beatriz no era solo una amiga, sino su pareja, y que al intentar protegerla, despertó un trauma que nunca logró superar. Confiesa que tiempo atrás perdió a su hermano menor, Nick, quien murió ahogado mientras estaba bajo su cuidado. Aunque oficialmente se trató de un accidente, Michael nunca logró aceptarlo y cargó con esa culpa desde entonces. Esa herida, sumada al acoso constante hacia Beatriz, terminó por quebrarlo. La escena deja claro que Michael no es violento por naturaleza, sino alguien marcado por la pérdida, la culpa y el miedo de volver a fallar a quienes ama. And I know what love sounds like. Maybe standing up for Beatrice. Maybe that wasn't just about her. Maybe that was also about Nick. La escena cambia a un video institucional de Walter's Winter Wonderland, donde se presenta el llamado sistema de protección infantil. El lugar se promociona como un entorno completamente seguro, donde animatrónicos detectan a niños heridos, perdidos o angustiados y los llevan a una zona segura para su cuidado. El protocolo incluye atención médica, apoyo emocional y contacto con los padres, reforzando la idea de que ningún niño queda desatendido. Sin embargo, el tono excesivamente optimista y automatizado contrasta con todo lo ocurrido antes, dejando la sensación de que este sistema, lejos de proteger, podría ser parte del mismo problema. La escena cambia a un registro de audio del investigador Oswald Johnson, fechado el 20 de diciembre de 1979. En él, revela que lleva más de una semana investigando la desaparición de 3 jóvenes, Michael Mandela, Beatriz y Robert McCoy. Durante su investigación, Oswald descubre que eran amigos de Wanda Buttons, una joven desaparecida desde 1973. Según su madre, todos habrían visitado un circo abandonado poco después de desaparecer, aunque la policía no encontró pruebas concluyentes. Además, se menciona que el hermano mayor de Beatriz también estuvo involucrado, reforzando la idea de que todos los casos están conectados entre sí y con un mismo lugar. El investigador decide investigar por su cuenta el parque Winter Wonderland. Durante su exploración, encuentra una cámara que contiene grabaciones tomadas la misma noche en que cada uno de los jóvenes desapareció. Estas cintas se convierten en la clave de la investigación, ya que muestran lo ocurrido dentro del parque en los momentos previos a sus desapariciones. Oswald decide reproducirlas una por una, comenzando con la grabación correspondiente a Michael, fechada el 8 de diciembre de 1979. La grabación muestra una conversación entre Michael y Robert, donde Michael confiesa que no cree que la desaparición de su hermana haya sido un accidente. Siente que algo no encaja y que alguien está involucrado, aunque aún no puede probarlo. Robert le advierte que tenga cuidado y le ofrece una vieja cámara perteneciente a su padre, utilizada en trabajos para la empresa. Aunque advierte que la cámara ha tenido comportamientos extraños y que no revisa las cintas guardadas en ella, Michael decide aceptarla. El diálogo deja claro que Michael planea investigar por su cuenta, incluso sabiendo que podría ponerse en peligro. La escena cambia entonces a Michael dirigiéndose hacia el bosque cercano. Tras caminar unos minutos, se encuentra con un muñeco de nieve en medio de la nada. Lo inquietante es que, al avanzar, aparecen más y más muñecos, hasta que finalmente llega a un lago completamente rojo, como si estuviera teñido de sangre.
Is this a music box? Más adelante se revela que Anthony Kansas, el actor que interpretaba a Wind de Winterfalls, había mostrado un comportamiento cada vez más inestable en las semanas previas. Tras su muerte, se descubre que sus restos desaparecieron de la morgue. Días después, los restos son hallados en el bosque de Saint Christopher, por el mismo Michael. La escena es perturbadora. El cuerpo aparece dispuesto sobre una estructura improvisada, rodeado de muñecos de nieve y un lago teñido de rojo, como si todo hubiera sido cuidadosamente preparado. Después, se ve a Michael acercándose al parque Winter Wonderland, de noche, con su amigo Frank siendo el guardia. No quería dejarlo entrar, pero tras la insistencia de Michael, supuestamente para buscar un abrigo que se le quedó dentro, lo dejan entrar solo 5 minutos. Claramente el objetivo de Michael es otro, ya que desea investigar el lugar, pero luego descubre que no está solo. Luego se le ve en el exterior, viendo un moño en el suelo, donde luego un espíritu le habla. Michael, you're doing it again, Michael. You're trying to fix things yourself all alone. Again. What are you talking about? You don't have to do this alone. Ask for help. Help from your friends. I'm not giving up just yet. Asking for help isn't giving up. I don't have the strength to do that. That's what Robert said. He ended up being too late. Too late to find me. Wanda, I'm sorry. It's not your fault. Did you hear that, Michael? There's a man in the woods. Who are you? Fuck, my back. Cuando se ve que Michael cae, es porque cayó hacia un extraño lugar subterráneo que hay allí. Michael lo detecta como un almacenamiento robótico, encontrando varios animatrónicos, en especial conejos. Se adentra en un pasillo largo, dispuesto a buscar una salida. Llega a una zona extensa, donde luego le hablan por altavoz. Michael Mandela. Welcome. To a playground. What? I want you to play a game. I call this game Run, Rabbit, Run. What the fuck are you talking about? You did this to the others too? You psycho? To the employees? To Wanda? To my sister? Now, calm down, young man. Now, the rules are simple. There is a bunny animatronic behind you. What the? When the music starts playing, it'll chase you. You'll run away, but when the music stops, you have to stop too. Simple. Child Senor Protocol System active. Huh? Target Mandela Mikhail.
Congratulations, young man. So? You liar! You fucking Quien le habla se hace pasar por Windy Wintervalls, una mascota del parque, pero es altamente sospechoso que sea Walter. Luego se ve a Michael amarrado a una silla y con una tela en su cabeza, escuchando que se acerca alguien, poniendo fin a su vida. La escena avanza a la novena y última parte, llamada primera sesión. Muestra una nueva sesión terapéutica, esta vez con un joven llamado Ezequiel. La doctora intenta entablar una conversación tranquila, haciéndole preguntas sobre su vida, su familia y lo ocurrido en la escuela. Ezequiel explica que fue acusado de agredir a otro estudiante, aunque asegura que no fue él, sino un amigo llamado Charles, quien actuó para defenderlo del acoso constante que sufría. Durante la charla, se revela que Ezequiel tiene una familia aparentemente normal, varios hermanos y una infancia relativamente estable, aunque marcada por la ausencia emocional de su padre. A lo largo de la conversación, la doctora intenta identificar patrones de violencia o trauma, pero Ezequiel insiste en que no es una persona violenta. Cuando la sesión parece terminar, la doctora le pide su nombre completo. En ese momento, la escena se corta abruptamente y aparece un cartel de persona desaparecida, Ezequiel, visto por última vez el 25 de diciembre de 1974 en Wendy's Waffles. El video llega a su fin en este punto, aunque a mitad de los créditos se escucha un último audio. The person you are calling is unavailable. Please leave your message after the beep. Hey, I don't know if anybody's there, but this message is for Michael. Babe, where are you? You didn't answer my calls after the funeral and I'm worried about you. I know it's hard, I really do, but you gotta talk to me. I'm going to come find you. I have to find you.
Beatriz se comprometió a buscar a Michael, aunque ya sabemos que por eso algo malo le pasó, ya que también fue reportada como desaparecida. La serie presenta una historia donde el horror no nace de un solo culpable, sino de una cadena de decisiones, silencios y encubrimientos prolongados en el tiempo. A través de fragmentos del pasado y del presente, la serie muestra cómo la negligencia, el poder y el miedo transforman un lugar destinado a la infancia en el origen de múltiples tragedias. No hay respuestas cerradas, solo patrones que se repiten y una verdad incómoda. Lo ocurrido nunca fue un accidente. Estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.